Y hoy en el programa les vamos a contar de un proyecto de ley de cupo femenino que se presentó en la legislatura porteña. Con el avance de las leyes de cupo, se discute en la legislatura porteña el lugar de las mujeres y géneros no binarios en el teatro. El proyecto pretende garantizar la inserción económica, social, laboral, cultural, expresiva, artística, política y ciudadana en igualdad real de condiciones dentro del circuito oficial. Durante el 2017, se realizó un relevamiento en la cartelera porteña para saber cómo se distribuyen las tablas. El resultado fue el previsible. Los varones ocupan la mayor parte de los puestos de trabajo y las mujeres son más en puestos estereotipados. El texto, que debería ser tratado en comisión, busca ser integral. También crea un protocolo de acción en casos de violencia de género. Las actrices y directoras se bajan del escenario para pelear por sus derechos y toman el papel de las protagonistas. Y ya estamos en el piso con nuestras invitadas. Una de ellas es la diputada porteña Andrea Conde, de Unidad Ciudadana. Y también tenemos a Mariela Asensio, que es dramaturga, actriz y directora de teatro. ¿Cómo están las dos? Muy bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, este proyecto fue un proyecto que surgió de una investigación, de un informe que hicieron algunas compañeras del despacho, Nadia Strier y otro grupo de compañeras, en donde surgieron unas cifras sobre la representación de las mujeres y las personas no binarias y personas trans, principalmente en el complejo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde los números la verdad que mostraban que en la mayoría de las áreas eran varones mayoritariamente. Tenemos las placas. Tienen las placas. Ahora las vamos a ver, pero contame un poquito No, y bueno, más. y a raíz de eso pusimos a pensar que había que armar un proyecto que pudiese terminar con esta desigualdad en el complejo y por supuesto también de pensar en las distintas actividades artísticas que esto pasa. Y nos pasó algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, que cuando lanzamos el proyecto mucha gente nos decía, pero en la cultura no es necesario. Es necesario en la política, es necesario en los sindicatos, pero la cultura no, como si la cultura estuviese afuera del patriarcado y de este mundo heteronormativo, ¿no? Ahora, vamos a aclarar, porque por ahí hay gente que dice, vos hablas del complejo, ¿qué es el complejo teatral y a qué teatro se involucra? Por ahí nos puedes contar, Mariela. Bueno, el Complejo Teatral de Buenos Aires está conformado por varios teatros: el Teatro Sarmiento, el Teatro San Martín, que es el que se puede ver en la emblemática Avenida Corrientes, el Teatro Regio, el Alvear, que está cerrado, y no sé si me olvido de uno más. Bien, y es estatal, es del gobierno de la ciudad. Son gestionados por el gobierno de la ciudad. Exactamente, Ahí está. por el gobierno de la ciudad. Y bueno, habían encontrado ustedes esta gran disparidad. Vamos a verlas primero y después nos metemos más con el tema. Bueno, ahí vemos que, vamos a ir leyendo, que hay 5 teatros, que pertenecen al complejo, 4 tuvieron programación, hay uno, como decía Mariela, el Alvear, que está cerrado. Un 20% son las obras cuya dirección estuvo solo en manos de mujeres, todas en el Teatro Regio. 94% de la dramaturgia estuvo en plumas de varones, solo un texto fue escrito por una mujer. 81%, la única área donde las mujeres superan en cantidad a los varones es la de vestuario. Y 64% es otro de los porcentajes que encontraron, de las contrataciones fueron a varones, solo el 36% a mujeres. En este caso, ¿en qué periodo de tiempo ustedes tomaron? ¿Esto corresponde a qué momento? Eso fue una investigación del 2017. Eso está bien aclararlo porque el gobierno de la ciudad ahora está diciendo la cantidad de obras que tiene de mujeres para este... Cambió, por lo pronto. Cambió, por lo menos cambió. ¿Mejoró? Mejoró. Y otra cosa, cuando empezamos a armar el proyecto, por ejemplo, nos dimos cuenta, que no nos habíamos dado cuenta, esta cosa que todas y todas naturalizamos, que todas las salas del complejo tienen nombre de varones. Y además que en toda la historia, la dirección general del complejo estuvo una sola vez representada por una mujer, creo que en el año 71, y no recuerdo el nombre en este momento, pero en toda la historia del complejo no hubo directoras mujeres tampoco generales, ¿no? Después los teatros sí, pero no el complejo en su totalidad. Ahora, Mariela, este punto que señalaba Laura, ¿es necesario, Andrea, te dije Laura, es necesario poner
una ley de cupo en el ámbito de la cultura, en este caso puntual, el teatro, Bien. ¿no? Está buena la pregunta por varias razones. Primero, a mí siempre, digamos, me interesa desarmar algunos mitos, algunas creencias que hay respecto de lo que significaría el cupo, porque hay muchas ideas cerradas respecto de lo que implica un cupo. Obligar, Es una ¿no? palabra polémica, ¿no? El cupo. Por eso paridad me parece una palabra más amigable. Hay un estado de situación que es de extrema desigualdad entre hombres y mujeres en la actividad cultural, no solamente en el complejo teatral, es algo que sucede históricamente en todos los ámbitos. En el circuito comercial pasa lo mismo, en el teatro oficial a nivel En la federal. música, hace un par de Exactamente. programas hablábamos de las pocas mujeres contratadas en festivales Exactamente. En el de único bandas integradas por mujeres, ¿no? En el único espacio en donde somos un montón es en el espacio autogestionado. Es decir, en el espacio donde no hay un contrato y no te pagan un sueldo, Claro. ni un dinero, Donde ni hay un menos cachet, plata. ni nada. Entonces, está buenísimo poder darse cuenta que no se trata de acceder a los espacios por capacidad, porque si somos tantas mujeres las que estamos construyendo teatralidad en este caso, o otras artes también, como acabas de decir, pero no estamos ocupando espacios de trabajo, no está sucediendo que estamos no llegando por incapaces, salvo que nos digan, sí, mira, son incapaces. Entonces, como son menos capaces, no están. Entonces, de última, es una discusión más genuina. Pero mientras sostengan quienes están en contra de la paridad, ¿no? Que a los espacios se llegan por capacidad, están negando un estado de situación estructuralmente Claro, desigual, exactamente. históricamente desigual. Yo siempre hago esta analogía que, aunque suene ridícula, realmente es para pensarlo. Es como si al momento en que las sufragistas luchaban por el voto femenino hubieran dicho, no, yo quiero votar por mi capacidad, o yo quiero que votes por tu capacidad, no por ser mujer. Sí, Es sí, igual no, de disparatado. se dijo. Bueno, es igual de disparatado. Somos más las mujeres que egresamos de las instituciones donde se forman artistas. Somos un estudio de Argentores que yo me ocupé personalmente de pedir. Da cuenta de que en el último año casi el 50% de registros de obras fueron de mujeres, por lo cual no somos menos. El Realmente punto es que no somos las menos. contratan y en este caso, puntualmente, es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? yo quería agregar algo con eso. Me parece que, porque también nosotros discutimos mucho este proyecto y vos puedes mirar el Estado, también el teatro comercial o el teatro independiente. Elegimos el teatro oficial porque nos parece que el Estado tiene una responsabilidad también, además de la igualdad, una responsabilidad en la reproducción de discurso. Porque si quienes escriben son mayoritariamente varones, también hay una reproducción de un discurso hegemónico, que también es importante que haya otras miradas. Entonces, también que sea en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires, un teatro del Estado, es importante en cuanto a la diversidad de voces que se pueda escuchar, la diversidad de miradas sobre los distintos temas. Si vos tenés discursos hegemónicos hechos por varones, se van a reproducir un cierto discurso. Nosotras lo que pensamos es lo que hay que abrir, es justamente distintas miradas y por eso tienen que escuchar distintas voces. Y ahí sumo que ¿por qué es importante una política que actúe sobre esta problemática? Porque suponer que la resolución de este problema va a estar dada por las voluntades pasajeras es un gran error conceptual. ¿Por qué? Sí, lo mismo pasa en la política, ¿no? Claro. Que piensan, bueno, Exactamente. finalmente se aprobó la paridad, paridad, sí. pero hubo que Pero remarla. porque hemos crecido, y lo digo en primera persona, hemos sido educados y educadas, aprendiendo a admirar a los hombres, a leer dramaturgia escrita Claro, por hombres, a exactamente. suponer que los grandes maestros y genios de la actividad que hacemos son hombres. Entonces después, ¿qué elegimos cuando tenemos que elegir? No importa, dicen, no, pero hay mujeres eligiendo, no importa, porque no Te se trata. formatearon así. Tenemos Sí. que deconstruir, aprender a abrir una mirada que no hemos indagado, que no la hemos... La desigualdad se aprende. Entonces, tenemos que deconstruir. Dice Tellerman, este año hay muchas directoras. Bueno, me alegro mucho, Sí, pero obvio. no es esa la resolución al problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender, y digo yo, pero me refiero a nosotras,
No podemos depender de la voluntad pasajera de alguien que justo en ese momento está ejerciendo determinado rol, porque la problemática es muy anterior y mucho más profunda que un puesto político de turno. Mira, ahí tenemos otra placa que armó la producción, donde, con datos que ustedes nos proporcionaron, donde se ve claramente los espacios o en las actividades en las cuales los hombres se desarrollan. El primer círculo tiene que ver con, bueno, cómo las mujeres integran distintos espacios y se ve claramente que están como concentradas, ¿no? Concentradas en algunas categorías, la escenografía, el vestuario, como decíamos al principio, se lleva casi 3/4 partes de la ocupación de las mujeres en el ámbito teatral. En cambio, en el caso de los varones se ve con más claridad en esa torta más repartida, donde las porciones parecieran ser más parecidas, donde ocupan las distintas áreas, no solo, bueno, el vestuario tal vez es el menos y escenografía el menos ocupado por varones, ¿no? Y ahí vemos claramente esta cuestión, donde se asientan los roles que se reproducen, ¿no? Culturalmente. Y aparte están quedando, como decía Andrea, muchos discursos, muchos discursos no están teniendo espacio ni visibilidad, pero además, y justo empezamos esta conversación hablando acerca de que la cultura no hace falta porque pareciera que es como algo sagrado el arte, ¿no? Esa cosa medio el arte. Sagrado, yo quiero decirles que con todo el amor del mundo hago mi actividad, pero es mi trabajo. Yo no es que tengo una pizzería y en mis ratos libres escribo obras de teatro. Yo trabajo de esto y entonces, como es mi trabajo, de lo que estoy hablando es de derechos laborales para mis compañeras y para nosotras. Sí, el colectivo que trabaja en el ámbito teatral. Estamos hablando de derechos laborales, no estamos hablando de un capricho. Ahora, ¿y cómo cayó en el mundo del teatro, no? Porque, ¿cómo cayó esta iniciativa? Las repercusiones con el mundo del teatro, con el sector, fue muy buena. Después tuvimos, por supuesto, el gobierno de la ciudad que no estaba tan contento y Tellerman que salió con este discurso de nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y como decía Mariela recién bien, tuvimos esta semana ronda de presupuesto también en la legislatura. Se sabe menos que lo que pasa en Cámara de Diputados, pero también tuvimos ronda de presupuesto a donde le dijimos esto y él decía que lo estaban haciendo, que lo iban a hacer, que decimos queremos una ley, porque no queremos que sea... Queremos que sea legal, que esté escrito y que se pueda garantizar eso. Y además quería, con el tema Y el proyecto establece un 30%, a ver, cuéntenlo, un 30% o paridad. Paridad. En todas las áreas. En todas las áreas. Y después lo que tiene, que me parece importante también remarcarlo, es un mínimo de un 10% para personas trans y personas no binarias. Y ese es otro tema, porque no tenemos registros, porque vos registrás varón, mujer. Entonces también el registro binario hace que no podamos dar constancia de que las personas trans o las personas no binarias tampoco tienen lugar ahí y también queremos revertir eso. El proyecto también tiene un artículo que habla del protocolo, un protocolo para la violencia contra las mujeres y además un informe. Y digo, parece por ahí una cosa menor, pero que haya un informe publicado en la página web del complejo nos parece importantísimo porque nos costó muchísimo. ¿Un informe que releve qué? Todo esto, que releve cuántas mujeres, cuántos varones, cuántas personas trans, cuántas personas no binarias. Entonces, ese registro, ese informe nos parece importante porque nos costó muchísimo a nosotras construir. Acceder a la información, uno por uno hay que ir buscando, claro, ¿no? Es muy complicado. Yo quisiera agregar que hay algo que el tema del cupo, la paridad, genera bastante resistencia, pero yo creo que eso sucede porque hay desconocimiento de la problemática. Claro. Primero que todos los hombres que están ocupando lugares de privilegio, claramente, primero tienen que asumir que hay un problema y estar dispuestos a dar un paso al costado para dejar espacio, ¿no? Tiene que pasar todo eso primero. Después muchas colegas que también todavía no están convencidas de que sea lo justo y esta idea de la capacidad, ¿no? De llegar es una herramienta. Las leyes de cupo de discriminación positiva son una herramienta para equilibrar la balanza que sabemos que está desequilibrada. Sí. Es así, esto está previsto incluso en la Constitución argentina porque incorpora las convenciones que avalan este tipo de Exactamente. Y yo quiero hacer mucho hincapié porque me parece de verdad una cosa pero bisagra entender que no pide la paridad que a una la elijan por ser mujer. Ese es un error enorme, es un gran malentendido. Es al revés.
uno está pidiendo que por ser mujer no esté teniendo menos posibilidades. Es Está justamente clarísimo. lo contrario. Está clarísimo. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, que me Dale. quedé pensando en esta pregunta que vos hacías de cómo cayó el tema y debo decir que el primer impacto sí hubo una cosa de por qué en el teatro es necesario esto. Eso sí fue fuerte, incluso ahora cuando María contaba esto, incluso en el sector mismo. Digo, después, cuando nos fuimos debatiendo y fuimos a la Luna y fuimos discutiendo en distintos lugares, quedó como más claro. Pero hubo como una cosa primero, ¿por qué la cultura? Acá no es necesario, ¿no? Parece que también es importante Es que el día remarcarlo. que esto, si todo sale bien, el día que estas cuestiones se puedan regular realmente, vamos a estar beneficiados todos con esto. Y entonces está bueno que cuando en ese momento puedan disfrutar de esos beneficios, que se pongan las pilas y que desde ahora trabajemos en equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mari. Vamos a seguirlo, vamos a seguir el tema, ojalá que se debata efectivamente, porque además el debate, bueno, ayuda a quienes están un poco alejados de la temática, que la miran con cierto resquemor, esta herramienta de la discriminación positiva, bueno, empiecen a entender por qué es necesaria cuando hay una discriminación estructural que nos atraviesa en todos los ámbitos, incluso en la cultura. No te vayas, ya volvemos con más Punto Género.